Este es un buque apátrida autorizado. Fuerzas estadounidenses asegurando un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela. En el Océano Atlántico tuvo lugar la mayor joya naval desde la Guerra Fría y Rusia perdió. En la mañana del 7 de enero, los océanos del mundo presenciaron lo que fue esencialmente el Pearl Harbor de los tiempos modernos, pero esta vez el objetivo no fue Estados Unidos, fue Rusia. Sin embargo, Vladimir Putin había jugado la mayor apuesta de la historia. Él creía que al establecer un enorme puente energético que se extendiera desde el hielo ártico hasta las cálidas aguas de Venezuela y luego a Irán, podría romper el bloqueo estadounidense. Incluso desplegó el submarino del juicio final Belgorod para proteger estos barcos. Sin embargo, la respuesta de Estados Unidos no fue una nota diplomática, sino una operación naval muy repentina e instantánea. La Marina de los Estados Unidos, con un tiempo sorprendente, asaltó simultáneamente barcos rusos frente a la costa de Irlanda y en el Caribe. Los petroleros de la flota sombra rusa, Mariner y Sofía, fueron incautados. El plan de meses de Putin se hundió en el fondo del océano en segundos. La fortaleza venezolana cayó. Las rutas de petróleo fueron cortadas. El pánico en el Kremlin es tan grande que Moscú está llamando abiertamente a torpedear barcos estadounidenses. La situación es muy tensa en este momento y se ha dado la alarma en todos los mares desde el Caribe hasta el Báltico, desde el Mar del Norte hasta el Pacífico. La mecha para esta operación fue encendida por el movimiento de un barco fantasma llamado Vela 1, que salió silenciosamente de los puertos venezolanos y apagó sus señales del sistema de identificación automática, AIS, para evitar ser rastreado. El barco cambió su pintura para perder su rastro en el océano abierto, se renombró a sí mismo como Mariner, bajó la bandera panameña y levantó la bandera rusa. Esta táctica de cambio de bandera fue un intento de prevenir legalmente la intervención estadounidense, haciendo que el barco pareciera ser territorio ruso. Sin embargo, la Marina de los Estados Unidos y los satélites aliados rastrearon el barco paso a paso, siguiendo su rastro electromagnético desde el Caribe hasta la costa irlandesa. Finalmente, se presionó el botón por órdenes del Comando Europeo de los Estados Unidos. En la mañana del 7 de enero en el Atlántico Norte, la Guardia Costera de los Estados Unidos, actuando no solo con sus propios recursos, sino también con la Fuerza Naval Integrada de la OTAN, abordó el barco. La Guardia Costera de los Estados Unidos, en colaboración con las Fuerzas Especiales de Noruega y Gran Bretaña, llevó a cabo una operación de abordaje que rivalizaba con escenas de una película. Esto fue registrado como la primera y mayor victoria psicológica de la OTAN contra la flota en la sombra en el mar. El barco está ahora bajo control estadounidense, señalando que los ingresos petroleros de Rusia ya no están garantizados. Cuando Moscú se dio cuenta de que el barco sería incautado, jugó su carta más grande, la carta nuclear, para proteger a los 5 petroleros con bandera rusa en la zona. El submarino nuclear más grande del mundo, el Belgorod, cargado con torpedos nucleares Poseidón, conocidos como el arma del juicio final, fue enviado a la región para proteger el barco e intimidar a la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, los eventos en el terreno mostraron que el poder militar ruso no es más que un tigre de papel. El avión cazasubmarinos P-8 Poseidón de Estados Unidos y los aviones artillados pesados C-130J hicieron imposible que el submarino ruso se acercara al área e interviniera. A pesar de desplegar su arma más formidable, Rusia no pudo proteger su propio barco mercante frente a la determinación de la OTAN. Esto es un fiasco militar completo y una pérdida de prestigio para el Kremlin. La mañana del 7 de enero en el Caribe, Operación Sofía. Mientras el impacto de la Operación del Norte aún no se había disipado, el Comando Sur de los Estados Unidos, Southcom, asestó un segundo golpe simultáneo en el Caribe. El petrolero MT Sofía, otra parte crítica de la flota en la sombra de Rusia, fue incautado en una redada al amanecer. Este ataque coordinado declara que Rusia ha cortado completamente la ruta del petróleo de Venezuela, el puente terrestre y marítimo, y que ningún barco ruso está seguro ya, sin importar en qué océano se encuentre. Ningún lugar es seguro. Estados Unidos ha cerrado los océanos a los barcos rusos. El hundimiento del barco causó conmoción en Moscú. El diputado de la Duma rusa, Alexei Yuravlyov, hizo un claro llamado a la guerra durante una transmisión en vivo, afirmando: «Esto es un motivo de guerra, debemos atacar con torpedos y hundir varios barcos estadounidenses». El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia describió el incidente como piratería y anormal, exigiendo el regreso inmediato del barco y su tripulación. Sin embargo, la respuesta de Washington fue clara: «Cualquiera que viole las sanciones pagará el precio». Vladimir Putin apuntó a Europa inmediatamente después del incidente. Rusia y Estados Unidos tienen sistemas de alerta temprana, pero Europa no. Esta amenaza muestra que Rusia está tratando de compensar su debilidad naval convencional con chantaje nuclear. Moscú está intentando equilibrar su derrota en el Caribe amenazando a Europa.
Rusia está intentando compensar su derrota naval en el aire. 3 aviones bombarderos rusos se acercaron a los barcos de la Marina de los Estados Unidos a una distancia peligrosamente cercana, enviando el mensaje: "Los estamos observando". En respuesta, los Estados Unidos desplegaron bombarderos B-52 y B-1 en Europa, elevando las tensiones a un nuevo nivel. Ver esta operación únicamente como un movimiento de los Estados Unidos sería perder de vista el panorama más amplio. Los eventos frente a la costa de Irlanda se convirtieron en una estrategia de martillo y yunque con la participación del flanco norte de la OTAN, a saber, el Reino Unido y Noruega. El área donde tuvo lugar la operación es la brecha Gjuuk, línea de Groenlandia, Islandia, Reino Unido, que ha sido de vital importancia estratégica desde la Guerra Fría. Esta es la puerta de entrada de la flota del norte de Rusia al Atlántico, y la OTAN ha cerrado esa puerta de golpe. Armada Real y Noruega. Después de que el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, declarara al buque apátrida y pirata, los aviones P-8 Poseidón pertenecientes a la Real Fuerza Aérea, RAF, despegando de la base de Lossiemouth en Escocia, siguieron al submarino ruso paso a paso bajo el agua. El Reino Unido, a petición de los Estados Unidos, apoyó esta operación como parte de los esfuerzos globales para reprimir la violación de sanciones y la actividad de envío en la sombra. Mientras tanto, la Marina noruega mantenía rutas desde el norte, reduciendo el espacio de maniobra disponible para que el barco ruso escapara. Esta fue una red de intercambio de datos impecable establecida entre Washington, Londres y Oslo. No fue una coincidencia que la operación tuviera lugar en el borde de la zona económica exclusiva de Irlanda, CE. Durante años, Rusia había explotado la neutralidad militar de Irlanda y su débil poder naval, utilizando estas aguas como una sala de espera segura y un puesto de escucha para cables submarinos. Esta vez, sin embargo, Estados Unidos y el Reino Unido, en cooperación tácita con el gobierno irlandés, convirtieron el patio trasero de Rusia en una trampa. El barco ruso quedó atrapado en las redes de la OTAN en aguas que consideraba seguras. Esta incautación también pinta un escenario sombrío para las exportaciones de energía de Rusia desde San Petersburgo y Murmansk. Si la OTAN comienza a detener petroleros rusos frente a la costa de Irlanda y en la entrada del Mar del Norte por violaciones de sanciones, la ruta del Mar Báltico de Rusia quedará efectivamente cerrada. Cada barco ruso que salga del estrecho de Dinamarca tendrá que enfrentar esta trampa del norte tan pronto como llegue al Atlántico. Esto podría significar la estrangulación de la logística energética de Moscú. Estas operaciones navales son solo la punta del iceberg. Otro terremoto se está desarrollando en Caracas, la capital de Venezuela, y en los centros financieros de Moscú. Tras la captura de Maduro, la administración de Trump emitió un ultimátum muy claro y severo a la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Expulsen a los rusos, echen a los chinos, expulsen a los iraníes. De lo contrario, volveremos una segunda vez. Para Rusia, Venezuela no era solo un socio comercial, sino un bastión estratégico en América Latina. Las relaciones establecidas con Hugo Chávez y Maduro desde principios de la década de 2000 habían permitido a Rusia infiltrarse en el patio trasero de Estados Unidos. Rusia había proporcionado a Venezuela más de $17,000 millones en préstamos, equipo militar y apoyo técnico. El ejército venezolano dice que al menos 24 oficiales de seguridad murieron en la operación militar estadounidense del sábado. Sin embargo, con la medida de Trump, todas las inversiones de la gigante estatal rusa de petróleo Rosneft, las empresas conjuntas y su objetivo de producción de 91 millones de barriles planeados hasta 2041 en Venezuela se desvanecieron de la noche a la mañana. Rusia y Venezuela habían establecido una red bancaria conjunta e integrado el sistema de pago MIR para eludir las sanciones de Estados Unidos. Entre las condiciones que Trump impuso a Rodríguez está la ruptura de estos lazos financieros. Esto es una daga al corazón del mecanismo de lavado de dinero y evasión de sanciones de Rusia en América Latina. Venezuela estaba pagando préstamos rusos con petróleo. Ahora ese petróleo fluirá hacia los Estados Unidos, a empresas como Chevron. Rusia ha perdido tanto su dinero como su petróleo. El equipo de Trump mantiene al ex asesor de Maduro, Rodríguez, con una correa corta. La amenaza de incautación de sus activos en Qatar y Turquía y el miedo de ser encarcelado como Maduro está obligando a Rodríguez a traicionar a Rusia. Si Rodríguez no expulsa a los asesores militares rusos, Wagner y los oficiales de inteligencia, la amenaza de un segundo ataque de Estados Unidos está sobre la mesa. Esta situación ha transformado al aliado más leal de Moscú en la región en el títere de su enemigo de la noche a la mañana.
La gran estrategia de Rusia era combinar los recursos energéticos del Ártico, el Polo Norte, con las refinerías de Venezuela para establecer un corredor energético global norte-sur independiente de las sanciones occidentales. Sin embargo, las operaciones Marinera y Sofía demostraron dolorosamente que el eslabón más débil de este oleoducto eran los cruces del Caribe y el Atlántico. Rusia había incluido a Venezuela en sus proyectos de la ruta del Mar del Norte. El objetivo era crear una ruta rusa alternativa al Canal de Suez. Sin embargo, la salida de Venezuela de la ecuación y la caza de barcos rusos en el Atlántico frustraron las ambiciones de Putin de monetizar el Ártico. Sin Venezuela, se vuelve imposible para Rusia satisfacer sus necesidades de petróleo crudo pesado y mantener su red logística. La flota en la sombra que Rusia utilizó para eludir las sanciones consistía en gran medida de barcos con bandera de Panamá. La presión de Estados Unidos sobre Venezuela también obligará a las autoridades del Canal de Panamá a imponer controles más estrictos sobre la carga rusa. Esto significa el aislamiento completo de Rusia del comercio marítimo global. La ruptura de la conexión con Panamá paraliza el acceso de Rusia a los mercados asiáticos y latinoamericanos. La declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es un manifiesto de la nueva política exterior estadounidense. Este es el hemisferio occidental. Este no es tu patio de recreo. No permitiremos que nuestros enemigos operen en nuestro patio trasero. No necesitamos el petróleo de Venezuela. Tenemos mucho petróleo en los Estados Unidos. Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera en Venezuela sea controlada por adversarios de los Estados Unidos. Tienes que entender por qué China necesita su petróleo, por qué Rusia necesita su petróleo, por qué Irán necesita su petróleo. Estas palabras son una versión del siglo XXI de la doctrina Monroe y una declaración de guerra total contra la presencia de Rusia, China e Irán en América Latina. La pérdida de los barcos causó conmoción en Moscú. El llamado del diputado de la Duma rusa, Alexei Zhuravlyov, a hundir algunos barcos estadounidenses y la amenaza de Putin de que, si estalla la guerra, Europa arderá primero, no son más que el colapso de una potencia naval convencional recurriendo al chantaje nuclear. Informes de inteligencia indican que Rusia podría apoderarse de petroleros con bandera de Estados Unidos en el Mar Negro y el Báltico como represalia. Esto podría desencadenar una crisis energética global que eclipsaría las guerras de petroleros de la década de 1980. En conclusión, el 7 de enero de 2026 es como una derrota moderna de Tsushima para la Armada rusa. La OTAN se apoderó de los activos estratégicos de Rusia sin disparar un solo tiro, anuló su chantaje nuclear y aplastó el mito de la flota en la sombra. La administración de Trump, con su movimiento sobre Venezuela, no solo derrocó a un dictador, también eliminó la influencia de Rusia en el hemisferio occidental, puso en riesgo las inversiones de China y cortó la red terrorista de Irán en América Latina. Rusia perdió el petróleo de Venezuela, sus bases estratégicas y $17.000 millones en inversiones. El sueño de Putin de un imperio energético fue destrozado por la Marina de los Estados Unidos en las frías aguas de Irlanda y las soleadas costas del Caribe. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.